Cronología de los bancos en Bolivia. Muchos han sido los cambios en el sistema financiero bancario boliviano desde la aparición de las primeras entidades financieras rudimentarias hasta nuestros días. En consecuencia, con esta presentación se efectuará una relación cronológica de los principales acontecimientos que han tenido mayor trascendencia a lo largo de la historia de los bancos en Bolivia. En 1752 se creó la Casa de la Moneda de Potosí, la cual se dedicaba a la acuñación de monedas de plata. En 1778, debido al auge en Potosí, se establecieron las primeras instituciones de crédito denominadas Casas de Rescate de Minerales. En 1779 se funda el Banco de San Carlos, que dependía directamente de las autoridades monárquicas de España. Fundado por el rey Carlos III, tenía como función principal la recaudación de impuestos para exportarlos a la corona de España. En 1825, después de la fundación de Bolivia, el 17 de agosto, se promulga la primera ley monetaria que estandarizaba el diámetro, peso y apariencia de la moneda en el territorio de la nueva república. En 1826, el 19 de diciembre, la administración del mariscal Sucre estableció oficinas de rescate en Potosí, Oruro, La Paz y Tupiza, en sustitución del Banco de San Carlos de Potosí. Posteriormente, estas oficinas se empiezan a denominar bancos. En 1867, el 24 de enero, con la autorización de Mariano Melgarejo, el ciudadano chileno Eusebio Lillo, en sociedad con el Estado boliviano, fundó un negocio bancario con el nombre de Banco Boliviano, con un privilegio de 15 años. Este banco fue la entidad bancaria pionera de la República. Fue la primera institución emisora y esencialmente bancaria. Además de recibir depósitos sin pagar intereses, prestaba dinero cobrando intereses, descontaba letras, pagarés y otros valores, compraba y vendía metales preciosos, hacía adelantos sobre productos agrícolas y giraba letras o cartas de crédito. En 1869, el 22 de julio, se autoriza a Lorenzo Claro y Enrique Meix para la creación de la entidad financiera denominada Crédito Hipotecario de Bolivia, también con facultades de emisión de moneda. Este banco se dedicó principalmente a la otorgación de préstamos sobre hipotecas y como consecuencia de este tipo de operaciones se estableció la Oficina de Derechos Reales. Este banco alcanzó gran prestigio, sin embargo, debido a la mala administración, se liquidó forzosamente el 31 de diciembre de 1960. En 1872, el 1 de septiembre, Mariano Peró crea el Banco Nacional de Bolivia, el único que perdura del siglo XVIII, con domicilio en Valparaíso, ciudad portuaria en el antiguo litoral boliviano, y en Cobija. Este banco también tenía facultades de emisión. En 1890, el 11 de diciembre, se promulga la primera Ley General de Bancos durante el gobierno de Aniceto Arce, donde se establecen las primeras normas a las que deben sujetarse los bancos. En 1906, el 1 de diciembre, abre sus puertas al público el Banco Mercantil Santa Cruz, fundado por el famoso empresario minero Simón Patiño. En 1911, el 7 de enero, se crea el Banco de la Nación Boliviana, con atribuciones para el monopolio de emisión de billetes. En 1928, el 11 de julio, se promulga la Ley General de Bancos, en cuyo artículo 14 se crea la Superintendencia de Bancos. En este año también se promulga la Ley Monetaria, ley elaborada por la Misión Kemmerer, determinándose que la unidad monetaria de la República de Bolivia sería el boliviano. Posteriormente, el 20 de julio, se crea el Banco Central de la Nación Boliviana. Esta institución absorbió al Banco de la Nación Boliviana, siendo sus atribuciones las propias de los bancos centrales.
En 1943 se determinó por primera vez la constitución y funcionamiento de la Cámara de Compensación dependiente del Banco Central de Bolivia. En 1958, el 15 de abril, inicia operaciones la sucursal del Banco de la Nación Argentina. En 1960, inicia actividades la sucursal del Banco do Brasil. En 1962, se promulga la ley monetaria. Entre los principales artículos se destaca la creación del peso boliviano como unidad del sistema monetario boliviano. Adicionalmente, otorga por primera vez la facultad al Banco Central para la sustitución de monedas y billetes deteriorados por su uso. En 1963, el 5 de julio, en la ciudad de La Paz, se fundó el Banco Industrial. Posteriormente, el 14 de septiembre, se autorizó el establecimiento de asociaciones mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. En 1966 se crea la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, en lugar de la antigua Asociación Bancaria. El 26 de mayo del mismo año se funda el Banco de Santa Cruz de la Sierra, el cual fue el primero en ofrecer a sus clientes el servicio de autobanco y posteriormente los cajeros electrónicos. En 1977, el 31 de octubre, mediante decreto supremo, se establece el sistema de pago de tributos fiscales mediante la red de bancos comerciales. En 1982, en mayo, el Banco de la Unión abre sus puertas en La Paz y en octubre en la ciudad de Santa Cruz. En 1988 se constituye la Caja de Salud de la banca privada. En 1991, el 7 de febrero, inicia sus operaciones el Banco Económico. En 1992, el 10 de febrero, se funda el primer banco dedicado a las microfinanzas, denominado Banco Solidario. En 1993, el 14 de abril, se promulga la actual Ley de Bancos y Entidades Financieras. Posteriormente, el 15 de julio, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia autorizó la transformación del Fondo Ganadero de Santa Cruz, Sociedad Anónima Mixta, en una entidad bancaria privada nacional denominada Banco Ganadero, la cual inició sus operaciones a partir del 4 de abril de 1994. En 1994 inicia actividades la sucursal del Banco de Crédito, después de haber adquirido el Banco Popular. En 1995, el 12 de mayo, se emite el decreto supremo mediante el cual se autoriza la organización y funcionamiento de los fondos financieros privados como entidades financieras no bancarias, cuyo objetivo principal será la canalización de recursos a pequeños y microprestatarios. El 31 de octubre se promulga la actual Ley del Banco Central de Bolivia. En el 2001, el 20 de noviembre, mediante resolución del directorio del Banco Central de Bolivia, se aprueba el Estatuto de la Unidad de Fomento de Vivienda. En 2004, el 1 de abril, de acuerdo a la ley número 2646, se crea el impuesto a las transacciones financieras. El 16 de noviembre, mediante resolución de la Superintendencia de Bancos, se autoriza la transformación del Fondo Financiero Privado Los Andes en Banco Los Andes Procredit. El 2006, en abril, el Banco Mercantil compra el paquete accionario mayoritario del Banco Santa Cruz, iniciando el proceso de fusión más importante en la historia del sistema financiero boliviano, dando origen al Banco Mercantil Santa Cruz. En 2009, el 7 de mayo, mediante decreto supremo 29894, la ex Superintendencia de Bancos y la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros se fusionan y dan origen a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. En el 2010, el 12 de febrero, mediante resolución de la ASFI, se autoriza la transformación del Fondo Financiero Privado FIE en Banco FIE. Aclaración.
A lo largo de la historia de la banca en Bolivia han existido una gran cantidad de bancos privados, locales y extranjeros, y bancos estatales que abrieron sus puertas por poco tiempo. Inclusive hay algunos que se constituyeron, pero que no funcionaron por la inviabilidad de los proyectos o por falta de recursos. Otros se liquidaron a consecuencia de la mala administración. Estas entidades no se incluyeron en la presente cronología debido al corto tiempo de la presentación y porque el objetivo de la misma es el de destacar los hechos de mayor trascendencia. ¿Cuál es el futuro de los bancos? Para concluir con la presentación, se debe mencionar que durante los últimos años, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, debido a la fuerte competencia, globalización e informalidad de la economía, muchos bancos están centrando su atención hacia los micros y pequeños prestatarios que tradicionalmente no eran atendidos por la banca y que durante los últimos años han demostrado ser un segmento interesante debido al bajo nivel de morosidad en este tipo de cartera.